Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de estas Summer Pills que estamos impartiendo desde Integra durante este verano de 2022. Son pequeñas píldoras de media horita aproximadamente, donde, bueno, nuestra intención desde Integra es aportaros información en herramientas, productos muy vinculados a los procesos efectivos, ¿no? A procesos eficientes de las organizaciones. Y bueno, hoy os vamos a hablar de Power BI y de una herramienta, un producto propio de Integra que se llama Picavi, que sirve básicamente para compartir cuadros de mando de Power BI sin necesidad de tener licencias Pro. Mi nombre es Jorge López, soy consultor de expansión de negocio en Integra. Me acompaña también hoy Iván Toda. Buenos días, Iván. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenidos a todos. Bueno, como os indicábamos antes, vamos a grabar esta sesión, ¿vale? Para que luego la podáis visualizar en nuestro canal de YouTube en caso de que, bueno, de que tengáis que salir, que no podáis visualizarla entera o tengáis algún problema de conexión. Y bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos a comentaros qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de compartir cuadros de mando de Power BI sin tener una licencia Pro? Vamos a hablaros un poquito de contexto antes de nada, ¿vale? Porque, bueno, consideramos que es importante que sepáis, los que no lo sabéis, si es que no lo sabéis, qué es Power BI, ¿no? Power BI, pues bueno, su descripción general es una herramienta, un conjunto de herramientas que sirven básicamente para hacer un análisis empresarial y que pone el conocimiento al alcance de la organización. Se fundamenta sobre todo en, pues bueno, todos estos datos que nosotros tenemos, los conectamos, ¿vale? Desde Power BI podemos hacer conexión a cientos de orígenes de datos, luego los podemos modelizar, podemos darles forma, podemos de una forma muy simple poder organizarlos para luego tener y realizar un análisis de estos datos, ¿no? Para los que no conozcáis Power BI, bueno, se pueden crear cuadros de mando muy visuales, ¿no? Con muchas posibilidades de visualización, perdón, que luego compartiremos a través de una página web o podemos ver en dispositivos móviles. ¿Qué conseguimos? Bueno, crear paneles personalizados que están al alcance de todos, con una perspectiva empresarial única, un escalado a nivel empresarial, gobierno, seguridad, datos muy segurizados. No olvidemos que estamos hablando de Microsoft, ¿no? Como vemos aquí en el cuadrante de la derecha, el cuadrante mágico de Gartner, Microsoft en el último reporte de enero de 2022 se situaba como destacado líder en cuanto a soluciones de BI y de analítica de datos, ¿no? Entonces, bueno, podemos estar seguros de que es quizá el producto más importante en cuanto a pues, la business intelligence a día de hoy. ¿Dónde se incluye Power BI dentro de Microsoft? Bueno, pues Microsoft Power Platform, ¿no? Para que no lo conozcáis, la Power Platform es un conjunto de herramientas, de soluciones que Microsoft aúna para trabajar nuestros datos de una forma diferente en cuanto a cada herramienta que elijamos, ¿no? Hoy vamos a hablar de Power BI, que sirve pues eso, para hacer el análisis de negocio, pero también incluye Power Apps para realizar aplicaciones, Power Automate para todos los procesos y automatizaciones, Power Virtual Agents para crear bots inteligentes y recientemente se ha incluido también Power Pages, que es para crear páginas web muy visuales y muy comerciales. Todo esto, con todos estos conectores de datos, cientos de conectores de datos que nos sirven para pues, conseguir alcanzar toda esta información que tiene nuestra organización y cruzarla para poder trabajarla, toda la inteligencia, todo el AI que Microsoft incluye con Azure y con Dataverse, que es un poco la base de datos propia de Microsoft para estructurar todos estos datos y que podemos trabajar para hacer un trabajo conjunto dentro de la Power Platform. Yendo un poco más al detalle sobre Power BI, aquí perdón, os explicamos estas fases de la creación de un cuadro de mando, ¿no? De inicio necesitamos capturar estos datos, ¿no? Todos estos datos que nuestra organización tiene en diferentes orígenes, los capturamos, los modelizamos y los visualizamos. Todo esto lo hacemos con una aplicación que se llama Power BI Desktop, una aplicación de escritorio totalmente gratuita, en la cual nosotros lo que hacemos básicamente son estas tres primeras partes de la fase de creación de un cuadro de mando, ¿no? Pues capturar los datos, modelamos, creamos las fórmulas necesarias para hacer esta interrelación de los datos y configuramos estas visualizaciones, estos gráficos que nos van a dar esta parte visual, esta parte un poco más, digamos, de alto alcance, de mucho más rápido,
para poder visualizar los datos. Podemos visualizarlos en tablas, pero claro, obviamente los gráficos nos van a permitir recibir un impacto mucho mayor en la visualización de los datos. Luego, a posterior, ¿qué hacemos? Publicamos estos datos con una cuenta de Office 365, en este caso de Power BI Pro, y los podemos consultar también con una cuenta de Power BI Pro. Hablo de cuentas de licencias porque es un dato importante a la hora de entender este webinar, ¿no? Toda esta primera parte, lo que hacemos en Power BI Desktop se puede hacer gratuitamente. Tú puedes coger tus datos, los analizas, lo haces todo en tu ordenador, pero a la hora de publicar, de consultar, de compartir, aquí ya necesitamos licenciamiento Power BI Pro específico, del cual luego os hablaremos. ¿Cómo funciona? Lo dicho, Power BI Desktop, donde nosotros creamos, donde nosotros modelizamos, donde nosotros tenemos nuestros datos con nuestros cuadros de mando. En el momento en el que lo publicamos, se sube al servicio de Power BI, ¿vale? Es un servicio en la nube, securizado, es un servicio donde nosotros compartimos nuestros cuadros de mando y que está conectado con los gateways de Power BI, que es donde están los datos de nuestra organización, ¿vale? Como comentaba, completamente securizados. Y luego está la parte del acceso, ¿vale? Cogemos, publicamos y luego está la parte del acceso que lo podemos hacer, como hemos dicho, en diferentes dispositivos, y aquí es donde entra todo el tema de la licencia Pro, ¿vale? Para poder entender un poco las diferentes licencias. Actualmente pues, no hablo de la gratuita, porque la gratuita simplemente es para trabajar en desktop. Luego está la licencia Pro, que es una licencia de pago por usuario. Cada usuario que quiera consultar, que quiera subir, que quiera publicar, que quiera visualizar estos cuadros de mando, necesita tener una licencia Power BI Pro con un tamaño de 1 giga, también trabajo con desktop, diferentes gateways, espacios de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego hay una serie de licencias, Premium por usuario, la Premium normal, la Embedded, que son, sobre todo la Premium y la Embedded, son licencias de pago por capacidad. Ya no es un pago por usuario, ya no pagamos por cada usuario que se conecta, sino que pagamos por la capacidad total. Y aquí es donde un poco entra nuestro producto, ¿no? Del que os hablaremos posteriormente, que es Picavi, en el cual lo que hacemos es uso de las licencias embedded para poder visualizar estos cuadros de mando. La peculiaridad que tiene la licencia embedded, sobre todo, es que no nos ofrece un portal propio dentro de powerbi.com, sino que necesitamos crearnos un portal que sea único y que sea nuestro, ¿de acuerdo? Lo que hace la Embedded es crearnos pues, un enlace con la dirección donde está publicado este cuadro de mando dentro del servicio de Power BI, pero nosotros tenemos que insertar este cuadro de mando en una página web, una aplicación de terceros que nosotros tenemos que desarrollar para esto. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos ahora, por ejemplo, los precios diferentes que podemos encontrar en licenciamiento, las licencias de Power BI Pro son 8,40 € por usuario. Las licencias Premium, que incluyen más conectores, incluyen más posibilidades, reportes, paginados, etcétera, etcétera, son 16,90, pero bueno, en esta de momento no vamos a entrar porque no es importante dentro de nuestra solución. Y la que hablábamos de la Power BI Embedded, como podéis comprobar, son 727 € al mes, solamente el inicial. Entonces, aquí es donde podemos ver las diferentes posibilidades dentro de las licencias y donde obligatoriamente, si queremos compartir cuadros de mando, tenemos que ir. ¿Que queremos compartir cuadros de mando con 20 usuarios? Pues necesitamos que estos 20 usuarios de mi organización tengan que pagar 8,40 € para poder visualizar mis cuadros de mando. Un cuadro de mando que yo suba, aparte de poder publicarlo, para poder visualizarlo necesito tener esta licencia Power BI Pro. ¿Vale? Si lo quisiéramos hacer con el Embedded, bueno, pues si es un cuadro de mando, son varios informes pequeñitos, si no es algo que necesite mucha memoria, podríamos irnos a la licencia de 727 € al mes y ahí, como es pago por capacidad, podría entrar todos los usuarios que yo quisiera. ¿Cuál es la condición? Que, claro, necesitamos saber cuál es la capacidad que tenemos, necesitamos crearnos este portal hecho exprofeso para poder embeber este cuadro de mando, por lo cual el coste se incrementa notoriamente, ¿de acuerdo? Perdón. Aquí es donde entra nuestra solución, ¿de acuerdo? Picavi es un producto propio creado por Integra que lo que hace es hacer uso, ¿no? Está basado en Power BI, obviamente. Entonces, lo que hace es, haciendo uso de estas licencias Embedded y Premium, compartir datos de los cuadros de mando
en Power BI de forma securizada con usuarios sin licencias Pro, ¿de acuerdo? Lo que hacemos básicamente es crear una web, un entorno, un portal donde embebemos los cuadros de mando que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, desde la web principal, los distintos usuarios de consulta podrán acceder a visualizar estos cuadros de mando disponibles y luego también tenemos usuarios administradores que gestionan los usuarios, que gestionan los cuadros de mando, que gestionan los diferentes KPIs, etcétera, etcétera. Sin límites, no hay un número límite de cuadros de mando que compartir, ¿de acuerdo? Como estamos hablando de licencia embedded, podemos subir todos los cuadros de mando que queramos compartir a través de la herramienta de Pikabi. Es muy ágil, ¿de acuerdo? Podemos etiquetar la información compartida para poder localizarla rápidamente. Seguro, obviamente estamos trabajando siempre bajo un entorno de Microsoft, estamos publicando, al ser una licencia embedded, la publicación se realiza siempre en el entorno de powerbi.com, por lo cual, bueno, facilita la información siempre con la máxima seguridad, se puede administrar roles de cada usuario para que cada quien vea cada qué, podemos decir que pues, diferentes usuarios, esto a la hora de administrar los usuarios en Pikabi, podemos elegir que haya usuarios que vean una serie de cuadros de mando, que haya otros usuarios que vean otros cuadros de mando, por lo cual en este caso la seguridad por roles la mantenemos. Obviamente el ahorro con Pikabi a la hora de compartir cuadros de mando es mucho más económico, ya no tenemos que irnos a que cada visualizador obligatoriamente tenga que pagar los 8,40 de cada licencia Pro, ¿de acuerdo? Luego os hablaremos de los precios que tenemos estipulados en Pikabi, pero obviamente son mucho más económicos y sobre todo que podemos compartirlo con cualquiera, ¿no? Podemos compartir los cuadros de mando con las personas de nuestra organización, podemos hacerlo con clientes, con proveedores, nosotros elegimos quién puede ver la información, ¿de acuerdo? Con Power BI, o sea, con las licencias Pro de Power BI esto sería un poquito más complejo porque estas licencias estarían incluidas dentro de nuestro tenant, por lo cual solamente las personas de nuestra organización podrían tener acceso a estos cuadros de mando, etcétera, etcétera. Al ser Pikabi y ser una plataforma y ser una página web donde nosotros vamos a embeber nuestros cuadros de mando, a esa página web nosotros podemos dar acceso a quien queramos. Que queremos hacer un cuadro de mando comercial para que nuestros clientes, perdón, para que nuestros clientes puedan ver ventas, sus facturación, etcétera, etcétera, lo podemos hacer sin ningún problema, securizándolo, generando roles, etcétera, etcétera. Por lo cual, el nivel de compartición, si me vale la palabra, es mucho mayor, ¿no? Es exponencialmente mayor. A ver, seguimos, os explico un poquito el funcionamiento, ¿no? Cómo funciona Pikabi dentro del entorno de Power BI Service. Siempre vamos a necesitar que uno de los usuarios sea un usuario publicador, ¿de acuerdo? Esto que hablábamos de licencia Power BI Pro para publicar o para visualizar. Siempre vamos a necesitar que un usuario tenga una licencia Pro para poder publicar nuestro cuadro de mando dentro del servicio de Power BI Pro, del servicio de powerbi.com, ¿vale? Luego esto Iván nos lo explicará en la demostración que nos va a hacer. Y luego, aparte de este usuario publicador que tendrá su licencia Pro, tendremos nuestros usuarios dentro de Pikabi. Un usuario administrador que gestionará todos los usuarios restantes, que dará de alta, que dará roles, que compartirá el cuadro de mando para que cada persona pueda ver, pues el comercial tenga sus cuadros de mando comercial, que el financiero tenga sus cuadros de mando financiero y al comercial solamente entre los comerciales y al financiero solamente entre los financieros. Y luego están los usuarios de consulta, usuarios que meramente entran en la plataforma de Pikabi con su log, mete su contraseña y puede ver los cuadros de mando que le hayan autorizado para ver, ¿de acuerdo? Todo esto, como os digo, dentro del servicio de powerbi.com porque estamos utilizando las licencias embedded, ¿de acuerdo? Los datos van a seguir en nuestra compañía, los orígenes a través de los gateways de Power BI van a estar conectados con estos datos, por lo cual no hay una pérdida o una posible pérdida de seguridad porque los datos los seguimos teniendo nosotros en nuestra organización y a través del servicio de powerbi.com nos conectamos a ellos, por lo cual la seguridad en el entorno la mantenemos de principio a fin. Y ahora, bueno, tema de licenciamiento de Pikabi, al ser una solución, un producto en el cual, pues bueno, vamos a dar acceso a usuarios visualizadores a nuestra página web, a nuestro entorno de Pikabi, podéis comprobar que obviamente es mucho más económico que tener que comprar licencias de Power BI Pro para cada uno de estos usuarios. Si
tenemos hasta 50 usuarios, 5 euros al mes. Hasta 100 usuarios, 4,50 euros al mes. Más de 100 usuarios, 4 euros al mes. Obviamente, como os decía, va a haber un usuario que sea el publicador que va a tener una licencia Pro, que son las 8,40, pero va a ser únicamente uno, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, una comparativa, si comparamos en tramos usuarios visualizadores respecto a lo que pagaríamos con Power BI Pro a lo que pagaríamos con Pikavi, pues si tenemos 40 usuarios que meramente visualizan cuadros de mando, si lo hiciéramos con licencias de Power BI Pro tendríamos que pagar 336 euros al mes en licencias. Si lo hacemos con Pikavi son solamente 200 euros al mes. Hay una diferencia de 136 euros cada mes. Si nos fuéramos a 160 usuarios, la diferencia es mucho mayor, ¿no? Con licencias de Power BI Pro serían 1.344 euros al mes solamente de licencias, pero al hacerlo a través de Pikavi serían 640 euros al mes, mucho más de la mitad, ¿no? Entonces, bueno, al final, con Pikavi lo que conseguimos es solucionar el problema de los usuarios visualizadores, ¿no? Esos usuarios que meramente entran, interactúan con el cuadro de mando, pueden decidir qué ver, si ven un tipo de datos, si ven otro tipo de dato, si ven los gráficos de una forma, si le dan una serie de selecciones, ¿no? al cuadro de mando, perdón, pero no necesitan publicar, no necesitan editar, no necesitan todas estas cosas que sí que tienen las licencias de Power BI Pro incluidas, pero que los usuarios visualizadores nunca utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma mucho más económica de poder visualizar, de compartir cuadros de mando y que, bueno, ahora Iván nos explica en la demo para ser, valga la redundancia, mucho más visual, ¿no? Compártenos los cuadros de mando, Iván. Dinos a ver cómo funciona. Perfecto. Un segundo, que voy a ver si salgo de aquí de la... Venga, perfecto. Bueno, pues eso, muchísimas gracias, Jorge, por la explicación. Y bueno, ahora en los 10 minutillos que nos queda, Jorge, confirmadme que se ve ya bien la web, ¿sí? Perfectamente. Vale, bueno, pues como bien decía Jorge, al final el planteamiento de Pikavi es permitir a las organizaciones en las que tienen ya muchos usuarios de consulta, pero que al final no necesitan, como bien decía, modificar esos cuadros de mando, poder acceder a los cuadros de mando de una forma en modo lectura y que permita, bueno, pues evitar también esos costes que en esa comparativa hemos comentado. Entonces, al final, esta solución que os estamos enseñando ahora es la que os venimos a presentar con un poquito más de detalle en estos 10 minutos que quedan, ¿no? Como veis, yo aquí estoy ya en un navegador en el cual pues, me he logueado como usuario en lo que es la plataforma. De acuerdo, en Pikavi, bueno, a nivel gráfico, pues bueno, en caso de que os llegue a encajar, ¿no? Pues esta solución, se puede personalizar pues tanto logotipos como colores para que, bueno, pues cuando vosotros accedieseis vamos a decir, con vuestra instancia dentro de Pikavi, bueno, pues tanto logotipo como colores corporativos se podrían cambiar sin problemas. Pero bueno, lo importante, yo entro como usuario, con lo cual aquí tengo los cuadros de mando que quien sea, y ahora veremos cómo, ha habilitado para que yo pueda visualizar. Bueno, pues tengo estos 6 cuadros de mando, que además tengo tanto cuadros de mando como informes paginados, ¿no? Es importante el tema de los informes paginados, además recientemente lo hemos incluido, no sé si conocíais que con la licencia Premium, Premium por usuario te permite también incluso desarrollar informes paginados, que es otro tipo vamos a decir, de analítica de datos, no tanto ese cuadro de mando macro, sino más informes para poder imprimir o analizar de una forma más, pues como tipo tabla, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a poder ver dentro de Pikavi si fuera necesario. En este caso, bueno, pues tengo yo estos 6 cuadros de mando y digo, bueno, pues yo quiero ver el cuadro de mando que a mí me interesa, pero como bien decía Jorge, siempre en modo lectura, es decir, yo lo que me va a permitir la herramienta es acceder al cuadro de mando y navegar por lo que sería el cuadro de mando que he seleccionado de una forma completamente, completamente interactiva, accediendo pues a toda la información del cuadro de mando. ¿Veis? Estos son unos cuadros de mando de ejemplo que tenemos en este entorno demo. Pero bueno, pues yo aquí tengo un cuadro de mando, en este caso un cuadro de mando de ventas, insisto, es un cuadro de mando, esto es un entorno demo, pero en el que yo, pues bueno, como veis, el cuadro de mando es interactivo, pues yo si hago foco en un determinado punto del visual, pues como si ya conocéis Power BI, pues el resto de datos se van actualizando, que puedo tener filtros, bueno, voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea, ¿veis? Bueno, pues al final es la navegación
por lo que sería el cuadro de mando sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a poder ir navegando por el cuadro de mando y en este caso me he conectado a este entorno sin necesidad de disponer de una licencia Pro para poder entrar, ¿de acuerdo? Bueno, un poco para que vierais que se viese un poquito más grande. Entonces, si tengo algún otro cuadro de mando, bueno, pues puedo acceder a cada uno de los cuadros de mando que previamente me hayan compartido. Insisto, yo aquí, ¿cuál es lo importante? Que estoy entrando en un entorno web, pero que he entrado con mi usuario, que no es un usuario de Power BI Pro, es un usuario de esta plataforma web que previamente un usuario administrador de la compañía me ha dado de alta, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, accedo al cuadro de mando y ahora un poco lo que os voy a explicar es cómo funcionaría lo que sería más la parte de administración para que veáis un poco lo sencillo que es configurar lo que es la herramienta o dar de alta usuarios dentro de la herramienta. Como os decía antes, Jorge, para que Picavi tiene varios tipos de usuarios. Estaría un usuario publicador que necesitaría una licencia de Power BI Pro y eso os lo explicaré ahora también un poquito más adelante. Y luego, en lo que es la parte del portal web de Picavi, vamos a tener dos tipos de usuarios. El usuario visualizador, como sería pues, que lo único que podría ver es los cuadros de mando que tiene o los informes paginados que tiene disponibles y luego un usuario administrador. En este caso yo, bueno, pues soy usuario administrador, con lo cual vamos a decir, en este menú tengo varias opciones, ¿no? Si realmente fuese un usuario solo de consulta, todas estas opciones de menú no las tendría, solo tendría pues, la opción de cerrar, ¿no? Entonces, como estoy también como usuario administrador, os enseño un poco, bueno, pues lo sencillo que es, ¿no? En primer lugar, lo que tendríamos es cuántos usuarios tenemos dentro de la herramienta, en este caso, en este entorno de demo, bueno, pues tenemos aquí 6 usuarios, ¿de acuerdo? Es decir, dentro del espacio, dentro de Picavi que hayamos puesto para esta organización, que es la organización EFOR, ha creado 6 usuarios. Crear un usuario nuevo sería tan sencillo como darle a nuevo usuario, meter los datos, el correo electrónico y tal. Y a partir de ahí ese usuario ya podría acceder. Muy importante, como también decía antes Jorge, podemos plantear que esta herramienta sirva para compartir datos con otras personas de otras organizaciones. Es decir, podemos dar de alta aquí pues, a proveedores, a clientes, a colaboradores, etcétera, 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 para que también puedan acceder a los cuadros de mando que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto, creo el usuario o los usuarios y esto lo hacemos aquí, desde este portal, desde esta zona. Estos usuarios, como bien decimos, realmente son usuarios de la plataforma Picavi, es decir, estos usuarios no necesitan tener licenciamiento de Power BI Pro. Para eso, por debajo nosotros, desde nuestra organización, este producto ya por debajo tiene licenciado una licencia embedded que asumimos nosotros y que de alguna forma damos como servicio todo este portal web a nuestros clientes. Entonces, primer punto, como os decía, dar de alta a los usuarios. Segundo punto, ver qué informes o cuadros de mando tenemos en la organización. Hemos publicado previamente. Entonces, como veis aquí me aparecen estos 6 cuadros de mando o informes paginados que tengo aquí disponibles para compartir con los usuarios o para dar permiso para que los usuarios que yo quiera vean los distintos cuadros de mando. ¿Cómo llego a que aparezcan aquí estos cuadros de mando? Bueno, pues ahora comento un poco lo que os previamente os decía Jorge, ¿no? En esta presentación, ¿no? En la cual el usuario publicador previamente lo que va a hacer es publicar un cuadro de mando en el servicio, en el espacio que tendréis contratado en caso de que os encaje Picavi dentro de la licencia embedded que tenemos habilitada. Entonces, este primer usuario realmente lo que va a hacer es desde lo que sería la herramienta de Power BI Desktop, que sería esta de aquí. Esto es un pequeño ejemplo que también que tenemos. Lo que tiene que hacer es, para publicar un cuadro de mando, es abrir ese cuadro de mando con esta herramienta, ¿de acuerdo? Y darle a publicar. Pero al darle a publicar, realmente, previamente, lo que tendremos que hacer es, de alguna forma, loguearnos. No con la cuenta que a lo mejor previamente tengamos. Imaginaros, y nos ha pasado a veces, pues que aquí hay clientes que querían acceder a utilizar Picavi, pero ellos ya tenían sus licencias de Power BI Pro. En este caso, lo que tenemos es que daros
otra licencia distinta de Power BI Pro. A nivel de funcionalidades son las mismas, pero sería otra licencia que no sería de vuestra compañía. ¿Para qué? Pues para que cuando, en este caso yo estoy logueado con la mía, ¿no? Pero imaginaros que esta sería la que yo os facilitase, os facilitásemos. ¿Para qué? Para que al darle a publicar, este cuadro de mando realmente lo que va a hacer va a ser publicarse ¿dónde? En el espacio de trabajo que nosotros previamente hemos configurado para vuestra organización. Con lo cual, al darle a publicar, él ahora ya directamente lo habrá publicado en el espacio de trabajo específico, ¿de acuerdo? Esto en este caso no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Y aquí ya lo que pasará en ese caso es que aparecería un nuevo cuadro de mando disponible para poder compartir con los usuarios que queramos. Con lo cual, lo que os decía, ese usuario de Power BI Pro es necesario, que os lo damos, os lo habilitamos, y entonces los cuadros de mando que ya tengáis desarrollados para que los puedan ver los usuarios, sería tan fácil como irlos publicando a través de Power BI Desktop, y una vez publicados, lo único que tendríamos que hacer es, una vez hecho eso, ¿veis? Ya lo tengo aquí publicado, sería programar lo que sería esa actualización de datos con respecto a los orígenes de datos de mi compañía, ese gateway que también comentaba Jorge, ¿de acuerdo? Es decir, ¿para qué? Pues para que los datos los podamos actualizar y podamos programar que los datos se actualicen de forma desatendida y así los usuarios de Picavi no tienen que estar pendientes de nada y saben que esos cuadros de mando están actualizados. Entonces, lo que os decía, hemos publicado ya el cuadro de mando y con ese usuario y ahora ya no hay que hacer nada más en Power BI Pro. Ahora lo que vamos a hacer es dentro de Picavi, lo que os decía, ya hemos dado de alta a los usuarios, tenemos los cuadros de mando ya disponibles y ahora lo único que tenemos que hacer es asignar los cuadros de mando y los usuarios. Es decir, si tenemos varios cuadros de mando, podemos decidir que, pues, por ejemplo, para este cuadro de mando que es de ventas, yo decido, o vamos a decir, el usuario administrador va a decidir qué usuarios de mi organización pueden ver el cuadro de mando o cuál no. En este caso, pues esta persona no puede verlo. Y ya no solo eso, sino que si el cuadro de mando tiene lo que es toda la parte de roles, el RLS, el Role Level Security, que si no lo conocéis, es una funcionalidad muy interesante de Power BI que permite asignar roles dentro de un cuadro de mando para que así, en función del rol que tenga ese usuario, el cuadro de mando automáticamente solo muestra los datos correspondientes a ese rol, ¿no? Y eso previamente lo hemos configurado en Power BI Desktop. Bueno, pues si ese cuadro de mando que hemos publicado tiene roles, aquí vamos a poder también decir, bueno, pues que en este caso este usuario tiene el rol de Asia, ¿no? Lo hemos puesto así, ¿de acuerdo? Con lo cual, de esta forma tan sencilla, lo que hemos hecho ha sido, hemos creado los distintos usuarios que nosotros queramos, es decir, una vez que os hemos facilitado, en caso de que queráis, esta herramienta, os daremos un usuario administrador. Ese usuario administrador puede ir dando tantos usuarios como quiera. Con la licencia Pro que os hayamos dado también, podrá publicar los cuadros de mando también que se quieran y a partir de ahí configurar el gateway para que se actualicen los datos y una vez hecho eso ya, asignar los cuadros de mando. Con todo eso, ya podemos, los usuarios de lectura que se hayan configurado van a poder entrar a lo que sería la herramienta. Es decir, esto en pocos minutos podemos dar de alta la plataforma y daros de alta a esos usuarios, ese usuario administrador y ese usuario publicador y que vosotros podáis tener la libertad de ir configurando e ir dando de alta a los distintos usuarios. Aquí lo interesante es que ya os damos ese servicio, os damos este usuario y a partir de ahí vosotros sois autónomos y autosuficientes para ir publicando todos los cuadros de mando que queráis, que como bien decía Jorge, no hay límite a la hora de publicar cuadros de mando y en segundo lugar ir dando de alta todos los usuarios que queráis y tampoco hay límite en ello. Y luego, pues, en base a eso, pues nosotros lo que hacemos es cada mes vamos sacando un poco el reporte de usuarios que tenéis activos y os vamos facturando el número de usuarios que tengáis. Y, como comentaba también, pues el ahorro de costes que supone, pues porque al final estamos hablando de prácticamente la mitad de lo que sería el coste del licenciamiento Pro. Aquí, sobre todo, pues eso, el mensaje es que os damos acceso a una plataforma web
fácil, sencilla, que va a poder visualizar los usuarios cuadros de mando de forma rápida, tanto usuarios internos de la compañía como usuarios externos de la compañía. Y bueno, pues creemos que es un tema interesante para sobre todo el ahorro de costes, ¿no? que puede suponer y sobre todo que hay veces que nos pasa, ¿no? Es que joder, quería haberle dado acceso a estos usuarios para que vean cuadros de mando, joder, pero que el coste que me implica empezar a darles usuarios de Power BI Pro, joder, pues no lo voy a hacer. Bueno, pues de esta forma vamos a poder de una forma más económica compartir esos cuadros de mando. Bueno, hemos ido muy rápidos. Espero que os haya resultado interesante, sobre todo Jorge os ha contado pues eso, toda esa primera parte de primero lo que es Power BI y cómo de una forma inicial se crean los cuadros de mando y se publican con las licencias, todos los tipos de licencia que hay y sobre todo el por qué entendemos que una herramienta como Picavi os puede solucionar la papeleta de cuando tengáis pues ya un número de usuarios considerable, pues eso, 20, 30, 50, 80, 100 usuarios y que queráis ahorrar esos costes y tener una herramienta que de forma rápida podamos compartir estos cuadros de mando para que esos usuarios lo puedan ver. Por mi parte, bueno, pues era un poquito lo que os quería enseñar en esta parte demo para que vierais pues, la facilidad de poder acceder, de poder crear los usuarios, de poder administrarlos, de poder decidir qué usuarios ven qué cuadros de mando y a partir de ahí, bueno, pues tenéis nuestros datos de contacto a través de Jorge o a través mío para que podáis, bueno, pues en caso de que queráis profundizar un poquito más en el tema, bueno, pues estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Y Muchas por mi gracias, parte, Iván, por la presentación de la demo. Vuelve sino a la presentación y lo dicho, oye, perfecto. Ha sido una demostración de cómo funciona Picavi, de cómo funciona el entorno de Power BI y cómo hacer esta interrelación de esta conexión de la información, de cómo poder luego representarlo en la plataforma y cómo funciona realmente, cómo funciona por detrás Picavi. Lo dicho por Iván, si quieres bajar abajo de la presentación que tenéis ahí nuestros datos. Por cierto, no os olvidéis de los próximos webinars. La semana que viene tenemos también un par de webinars acerca de entornos colaborativos con nuestros compañeros Javier y Rosa. Y lo dicho, gracias por vuestro tiempo. Hay algunas preguntas que os resolveremos en privado, ¿de acuerdo? Contactaremos con vosotros para resolverlas. Y nada más, gracias por vuestro tiempo, gracias Iván por la demostración. a vosotros Nos vemos, muchas gracias, un saludo. un saludo, hasta luego.